Muy bien, seguimos adelante con esta clase tan interesante. Estamos aprendiendo mucho y ahora viene la parte del sermón. Amén. La parte importante del sermón, que le llaman la gestación del sermón. La gestación del sermón, es decir, cómo nace un sermón. La palabra gestación es exactamente eso, cómo nace un sermón. El predicador recibe la inspiración del asunto sobre el cual ha de hablar como un mensaje especial de Dios para sus oyentes, como respuesta a sus continuas oraciones, pidiendo a Dios la inspiración de mensajes apropiados a las necesidades espirituales de su público. Ya dijimos eso sobre la inspiración. Ratifico solamente que la inspiración es el soplo de Dios, es la inspiración, es el soplo de Dios. La palabra inspirar viene del texto griego neu, que significa aire, soplo, y es lo que Dios sopla en las personas para que reciban la inspiración. Toda la Biblia fue así escrita por inspiración de Dios. Dios le inspira el pensamiento, la palabra, luego encuentra el texto adecuado que define el mensaje. ¿Ya? Un texto adecuado que define el mensaje. Dios le da el pensamiento, luego busca un texto que vaya acorde con el tema que Dios le está dando, el pensamiento. Muchas veces la inspiración del mensaje viene con el mismo texto, sobre todo si el predicador es un lector de la palabra de Dios, ahí viene ya incluido todo. En otros casos querrá predicar sobre alguna doctrina bíblica y usará no uno, sino muchos textos en su apoyo, escogiendo como textos del sermón el que mejor define el mensaje o la doctrina que desea expresar. Entonces, una vez que tiene ya el tema en su mente, tiene el texto, luego concentrará el mensaje en una frase corta que se llama tema. Así es como surge, como nace un sermón, hermanos. La idea, el texto, luego le pone el título, ¿verdad? Una frase corta, ¿ok? Lo definirá en varias proposiciones o divisiones principales, ya sea usando las palabras o frases más prominentes del texto, lo que en homilética se conoce como sermón textual hilativo. Bueno, obviamente esta es una forma general en homilética. El libro de ustedes dice un poquito distinto, pero para el caso viene siendo lo mismo. Dice sermón textual hilativo o siguiendo un plan lógico formulado en su mente acerca de los pensamientos que el texto le sugiere, se llama sermón textual tópico. Sermón textual tópico. Es decir, surge del texto, surge el sermón. Y por eso se utiliza sermón textual. Sermón textual. O también puede formular un plan que no tiene nada que ver con las palabras del texto, sino con algún mensaje o tema específico o alguna doctrina bíblica, por ejemplo el bautismo, para el cual el texto le sirve solamente de introducción. Se llama sermón tópico. Tópico porque es un tema. En otros casos es temático,
Pero aquí es un tópico que está utilizando el predicador. Entonces, él organiza de esta manera. Y aquí está una estructura de un sermón. Título, texto bíblico, introducción, desarrollo del tema. Todo esto lo vamos a ver más adelante en un segmento por cada cosa. ¿Okay? Otra vez repito, título, texto bíblico, introducción, desarrollo del tema. ¿Okay? En este desarrollo del tema incluye un punto principal, ¿okay? O mejor dicho, de 3 a 5 puntos recomendados como punto principal, y luego puntos secundarios que son los incisos o subpuntos, como les decía anteriormente, ¿okay? Y finalmente una conclusión. Tomen nota de esto, hermanos, porque parte de su trabajo, la tarea que van a hacer va a estar basada en esto. Tómenle una foto a la pantalla si quieren, pero el trabajo final va a consistir de escribir un sermón en su totalidad. ¿Ok? Van a poner un título, el texto bíblico, una introducción, el desarrollo del tema, el cual incluya de 3 a 5 puntos principales, y luego si desean poner puntos secundarios, pues también ponerlos como incisos. Es decir, punto número 1, inciso A, inciso B, si ustedes desean utilizar esa forma, y si no, simplemente poner de 3 a 5 puntos. Y luego cierran con una conclusión. Si ya le tomaron foto a esta slide, entonces lo vamos a dejar para el final. Tipos de sermones. Se conoce en homilética, estos sermones son sermones muy comunes o tipos de sermones comunes que se utilizan en las clases de predicación o de homilética. Y aquí están los más comunes. El primero es el sermón textual. Este tipo de sermón textual es el que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Un texto bíblico, cualquier texto se le llama textual porque va texto por texto de lo que está escrito allí en ese preciso pasaje bíblico. ¿Ya? Se le llama textual porque estudia ese texto y de ahí desarrolla todo lo que quiere decir el predicador. Después tenemos el sermón temático. El temático es el que se basa sobre un tema o un asunto. Por eso se llama temático, temático. Este sermón se basa en el tema que el predicador quiere hablar. Por ejemplo, hablemos de la pandemia. Yo prediqué un sermón aquí en la iglesia titulado así, pandemias y plagas o algo así parecido. ¿Ya? Es un tema, ¿ok? Sobre ese tema se habló. Pero también está el sermón expositivo. El sermón expositivo es el que comenta un pasaje bíblico, narración o parábola de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Entonces, en la parábola del sembrador hay varios elementos. Ese puede ser un buen sermón, ¿ok? Se expone, como tiene varios elementos, la semilla, el sembrador, el campo, la semilla que es tirada a la orilla del campo, de la carretera, sobre piedras, entre los abrojos, en fin, tiene muchos elementos. Entonces, ese sermón no puede ser, pues puede ser textual también, si se quiere, pero va a ser un sermón textual muy extenso. ¿Ya? Puede ser temático, pero hay muchos temas ahí. Pero lo que sí puede ser un sermón expositivo. ¿Ya? Y un sermón expositivo es muy diferente a un sermón temático o textual.
También escribirá una introducción que despierte la atención y el deseo de los oyentes para escuchar el desarrollo del mensaje. Acerca de esta parte breve pero importante del sermón hablamos en un capítulo especial más adelante. ¿Okay? Eso es importante, tener una buena introducción o una buena conclusión. Así es que voy para atrás y repito, ¿verdad?, lo que comencé diciendo en este segmento. Estamos hablando del nacimiento del sermón. ¿Qué nace primero? Nace primero la idea, por inspiración o por los puntos que ya mencioné anteriormente. Luego se encuentra un texto que vaya acorde con ese tema o ese pensamiento, ¿sí? Luego se escribe el mensaje en una forma corta que se llama tema, ¿ok? Luego se definen varias divisiones y subdivisiones, ¿ok? Y también las formas de sermón que va a utilizar. Aquí presento la estructura, una estructura de un sermón que incluye lo que ya les mencioné, ¿ya? ¿Ok? Entonces esos tipos de sermones, textual, temático, expositivo, es lo que usted debe de decir. Ok, voy a hacerlo textual, voy a hacerlo temático o voy a hacerlo expositivo. ¿Ok? En su trabajo final ustedes van a incluir qué clase de sermón es. Van a poner arriba ya sermón textual, sermón temático o sermón expositivo. ¿Ya? Abajo del título. Debe escribir una buena introducción. Asimismo también debe de escribir una buena conclusión. Entonces, hasta aquí tiene formulado el plan o el esqueleto del sermón, como se le decía hace mucho tiempo cuando uno estudiaba homilética o cómo aprender. De hecho, había un tema que se utilizaba mucho que ya se sacó del todo, se sacó de lo que es la homilética, que se le llamaba leyes para la venta. Las leyes para la venta eran 5 elementos, ¿okay?, que se utilizaban, o los que utiliza un vendedor para vender ollas o vender perfumes, o va por las casas, iba por las casas tocando y utilizaba estos 5 elementos. Los voy a repetir más adelante, pero estos 5 elementos, que era introducción, tema, desarrollo del tema, aplicación, mejor conclusión y aplicación, eran elementos que se incluían antes. Se cambiaron un poquito y se le llamó después esqueleto del sermón, el esqueleto del sermón. Pero en realidad es un bosquejo. En nuestro tiempo se llama bosquejo. ¿Ok? Pero la razón del por qué se le llamaba esqueleto es porque es precisamente como un esqueleto, un armazón. Un armazón es una estructura. El cuerpo nuestro, el esqueleto, los huesos, pues es una estructura cubierta de carne y todo, pero son huesos que se unen y forman un cuerpo humano. Pues aunque el esqueleto es el armazón o apoyo del cuerpo, no constituye el cuerpo en sí. Necesita la carne, necesita los órganos, necesita todo para que lo completen. Entonces, no basta tener un buen bosquejo. Puede ser que el bosquejo esté bueno, pero le falta todo lo demás. Hay que rellenarlo. Y mientras no se rellene, pues no va a ser un buen sermón. Así el sermón, entonces, con solo sus divisiones principales, no conseguirá el objeto de salvación o edificación de los creyentes. Algunos de los mismos puntos principales no serían ni siquiera comprendidos por los oyentes si no se fueran explicados, ¿verdad? Necesita el relleno. Y es importante eso. El objeto de las subdivisiones es ampliar el sentido de las divisiones. Es decir, las divisiones es el punto número 1, número 2, número 3. Las subdivisiones será 1A, 1B, 1C. 2A, 2B, 2C, ya por decir así, para que ustedes tengan una idea. Divisiones
y subdivisiones en el mismo sermón. Por lo tanto, las subdivisiones deben ser únicamente el desarrollo de la división principal sin salirse de ella y sobre todo sin tratar de explicar lo que ha de exponerse más tarde en alguna otra división. ¿Ya? Hay predicadores que no tienen ese cuidado y, por ejemplo, yo escuché una vez a uno, muy pocos se escuchan, que decía, número 1, inciso A o inciso B, punto 1 o C1, C2, C3, o sea, ya tenía como 3, 4 puntos en el mismo. Eso crea mucha confusión. Eso no puede llevarse a cabo. No lo utilicen. Ejemplo de un sermón textual. Vamos a ver un sermón textual. Tomemos como base Juan 3:16. Aquí está el ejemplo de un sermón textual. Si usted va a escribir un sermón textual, aquí tiene un ejemplo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Es Juan 3:16. Ese es el texto y de ahí va a salir el sermón. Lo primero que debemos hacer es dividirlo en 3 partes que tengan sentido. ¿Ya? 3 partes que tengan sentido. La primera parte sería, porque de tal manera amó Dios al mundo. La segunda, que ha dado a su Hijo unigénito. Y la tercera, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ahí pueden salir más números, más puntos. Pero aquí en este caso y por causa de exposición, hay 3. ¿Ya? Entonces, ese es el ejemplo de un sermón textual. No amplíe mucho sobre ello, pero ustedes ya pueden ver que van a ampliar sobre cada uno de esos puntos. Van a incluir en el punto número 1, porque de tal manera amó Dios al mundo, van a hablar del amor de Dios por la humanidad. En la segunda, que dio a su Hijo unigénito, ustedes van a ampliar ese punto, ¿verdad? Cómo Jesús vino a la tierra y cómo pasó el sacrificio. ¿Y el por qué? El punto número 3, para que todo aquel que en él cree, es necesario creer para tener vida eterna. Ahí está explicado. Luego tenemos un ejemplo de un sermón expositivo. El anterior fue textual, ahora tenemos un sermón expositivo. Este sermón se titula Llamamiento Eficaz o el llamamiento eficaz. Mateo 9:9. ¿Ya? Ahí está el tipo de sermón y ya tiene su tema, ¿verdad? Porque se va a exponer. Llamamiento eficaz o el llamamiento eficaz. Este está, a diferencia del anterior que les mencioné, que no incluí elementos, aunque los tengo, no los puse a propósito. Este sí tiene elementos, es decir, el relleno, no solamente la estructura, pero también el relleno. En la introducción, por ejemplo, explicar la historia de Mateo de un modo vivo y dramático, haciendo énfasis en la prontitud con que Mateo siguió a Cristo. Puntualícese lo que dijimos en la introducción del anterior bosquejo, que una sola palabra bastó para cambiar la vida de este hombre. Pero, ¿quién es el que hace el llamamiento? Ese es el punto número 2. No puse el texto bíblico, estoy poniendo las subdivisiones aquí, las divisiones y subdivisiones. ¿Quién es el que hace el llamamiento? Cristo es el que hace el llamamiento. Ese es el punto número 1. El subpunto, ¿ya? Bueno, el 2 es el Salvador que desea salvar a todos. 3, el Divino Maestro. 4, el que sabe lo que hay en el hombre. 5, el que tiene toda autoridad para invitar y aún mandar. ¿Sí? Ese es el punto número 2 y tiene sus subsecciones o sus subpuntos, pues, o incisos. ¿Ya?
Aquí está claro. Luego viene el punto número 3. ¿A quién dirige esta exhortación? A un hombre avaro y entrometido en negocios mundanos, 1. 2. A uno despreciado de todo el mundo por su carácter y conducta. 3. A uno a quien el dinero no había podido satisfacer. ¿Ya? Puede darle una aplicación en este punto. No hay muchos así hoy en día y entre los oyentes. ¿Ya? Esta exhortación es el punto número 3, a quién va dirigida, y se habla de las características de Mateo. Luego viene el 4, aquí hay un pequeño error. ¿Qué significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo significa seguir su instrucción, ya este es un inciso, seguir sus enseñanzas, imitar sus prácticas, su oración, ¿verdad? Hay que asistir al culto como Jesús asistía, como Mateo estaba cerca de Jesús, etc. Acompañarle en sus sentimientos y propósitos, dejar la compañía que no sigue a Jesús. Mateo tuvo que dejarlo todo, ¿verdad? Y seguir al Maestro. Bueno, aquí se aplica, uno generalmente vas aplicando de una sola vez algunos asuntos. Número 5. Dejar la ocupación que por no corresponder con el carácter o métodos de Cristo no puede ejercerse siguiendo a Jesús. Aplicación, se aplica también este punto a las posibles circunstancias de los oyentes, sin entrar en detalles que pudieran tener un carácter personal para alguno de los asistentes, lo que sería fatalmente erróneo y contraproducente. Hay que dejar que el Espíritu Santo aplique la palabra. Nosotros estamos mirando aquí que Mateo tuvo que dejarlo todo, dejar su ocupación, su trabajo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado cómo aplicamos esto, pero así también muchas veces los oyentes tienen que dejar ciertas cosas que no van con el Señor, ¿ya? En este tipo de sermón, como es expositivo, tú estás exponiendo algo y lo estás explicando, lo estás aplicando. Es otro tipo de sermón muy diferente. Luego viene el punto número 5, resultados de seguir a Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió con Mateo? Al momento de que siguió a Cristo, dejó el banco de los tributos públicos y siguió a Cristo. Bueno, él cambió totalmente de vida y nunca se avergonzó de ello. Procuró que otros vinieran a Cristo también. Fue generoso, convidó a muchos. Recibió uno de los más altos cargos que Cristo podía dar a los mortales, el ser un apóstol. Y ha sido un medio de bendición para muchos en el Evangelio. No solo a sus contemporáneos, sino a todas las generaciones de creyentes. Aquí se hace también otra aplicación, los resultados de seguir a Cristo. Y finalmente, se concluye, ¿no quiere seguir a Cristo hoy y servirle como Mateo para gozar de sus beneficios y ser bendición a muchos? Bueno, esta es una pregunta muy, muy extensa. Ustedes no tienen que hacerlo todo así. ¿No te gustaría seguir a Jesús así como lo hizo Mateo? ¿No te gustaría gozar de las bendiciones que están cuando uno sigue al Maestro? En fin, cada quien es creativo y puede utilizar eso. Este es un tipo de sermón llamado expositivo. ¿Ya? Lo voy a repetir rápidamente desde el principio para que ustedes tengan la idea y así tomen nota. Ejemplo de un sermón expositivo, el llamamiento eficaz. La historia se centra en Mateo, habla de la introducción y en la introducción se establecen las bases para lo que uno va a decir, ¿ya? Tiene algunos puntos. El primer punto es, ¿quién es el que hace el llamamiento? Jesús, ¿sí? ¿A quién va dirigida esta exhortación? Punto número 2 o 3. A un hombre que estaba en negocios mundanos porque él era judío, ¿ya? Luego el otro punto, ¿qué significa seguir a Cristo? Bueno, uno explica. Jesús está llamando a Mateo a seguirle, pero ¿qué significa seguir a Cristo? Ya se explica en este punto.
¿Ok? Luego, los resultados de seguir a Cristo. Sí, Mateo siguió a Cristo. ¿Y qué fue lo que resultó con ello? ¿Qué ganó? Bueno, cambió su vida total, fue bendecido, en fin, ¿ya? Y luego se cierra con una breve conclusión. ¿Okay? Vamos a hablar de la introducción y de la conclusión en unos puntos más adelante, pero por ahora estamos mirando estos tipos de sermones. Luego tenemos un ejemplo de un sermón temático. Ya miramos el sermón textual, el sermón expositivo, y ahora vamos a ver un ejemplo de un sermón temático, es decir, de un tema. El sermón temático, como su nombre lo indica, es un tema. Este género de predicación gira en torno a un tema específico. El sermón temático es uno de los más comunes entre los predicadores evangélicos. Oiga esto, anótelo. Es uno de los más comunes. De hecho, es mejor, bueno, no es mejor, pero cada predicador tiene su estilo y tiene sus métodos. A mí personalmente me gusta más enseñar sobre sermones temáticos. De hecho, todos mis sermones, casi todos, son temáticos. Algunos son expositivos también. Muchos sermones míos son expositivos. Especialmente los miércoles predico sermones expositivos. Y los domingos predico sermones temáticos. Muy poco predico sobre sermones textuales, aunque lo hago. Bueno, el sermón temático es uno de los más comunes. ¿Por qué? Porque es favorable, ya que ofrece a los oyentes una amplia gama de posibilidades para absolver interrogantes en torno a un aspecto escritural en particular o a un tema específico. ¿Ya? Es muy importante, es muy valorado, es muy apasionante y ofrece muchas variedades el sermón temático. Por ejemplo, el más común, el amor de Dios. Ese es un tema. Texto bíblico, Juan 3:16. Es el mismo texto que leímos en el otro anterior que era textual. ¿Sí? Introducción. ¿Por qué ama a Dios a la humanidad? Ese es el punto número 1. Punto número 2. ¿Cómo es el amor de Dios hacia la humanidad? Luego, punto número 3. ¿Qué genera el amor de Dios hacia la humanidad? Y conclusión. Ahí tiene usted la estructura del sermón. El esqueleto, el bosquejo. ¿Ya? Tema, el amor de Dios. Texto bíblico. Introducción. 3 puntos. No tiene los subpuntos aquí o los incisos. Usted se los pone. ¿Ya? Pero ahí tiene en breve el bosquejo de un sermón temático. ¿Ya? Todos los sermones temáticos llevan más o menos esta estructura. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de estos puntos poco a poco. Y el primero, estamos hablando ahorita, vamos a hablar de las partes del sermón, las partes del bosquejo de un sermón. Y lo primero que vamos a hablar es sobre la introducción. ¿Por qué es importante que haya una introducción? ¿Por qué? Bueno, se ha dicho que las dos partes más importantes del sermón son la introducción y la conclusión. ¿Ya? Son las dos partes más importantes. En la introducción obtenemos la atención de los oyentes. En la conclusión llevamos al auditorio al punto decisivo, a lo que se conoce como el clímax, que es el objetivo de todo sermón. Y lo que empieza bien, pues bien va a terminar. Por lo menos hay más posibilidades, ¿sí? Tenemos que dedicar un momento para la introducción y un momento para la conclusión. Pero en este segmento solo vamos a hablar de la introducción.
Es muy importante. Un auditorio bien dispuesto desde el principio escuchará con mayor atención al predicador y sacará mayor provecho de todo el contenido del sermón. ¿Cómo empezar de modo que se gane el interés y la simpatía de los oyentes entonces? ¿Sí? Esta pregunta es bueno que nos la hagamos. ¿Cómo puedo ganar la atención de los oyentes y la simpatía? Por ejemplo, yo estoy visitando otras iglesias. Me recuerdo que fui un día al estado de Oregon y llegué a una iglesia, bueno, a hacer lo que tenía que hacer de la estrategia de Jesús. Y entonces ya les digo, no, pues yo soy de Michoacán. Cuando dije Michoacán, todos aplaudieron. Y ya me enteré que hay varios de Michoacán aquí, porque ya me había dicho el pastor. Ya me enteré que hay varios hermanos aquí de Michoacán. Bueno, vamos a apurarnos al sermón para después irnos a comer unas carnitas michoacanas. No, pues ya. Eso quebró el ambiente y la gente estaba aplaudiendo, estaban sonriendo, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar cómo ganarnos la simpatía de los oyentes. ¿Okay? También hemos estado en lo opuesto, donde se salió alguna cosa que no debía haberse salido, alguna palabra o algo, y toda la gente se resistió. ¿Sí? Entonces, esta pregunta es muy importante en la introducción. ¿Cómo empezar de modo que se gane el interés de las personas y la simpatía de ellos? ¿Sí? Es importante. A veces se utiliza el humorismo. El humorismo es bueno siempre y cuando se sepa utilizar. Como ya dije, de Michoacán, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia nuestra, aquí tenemos guatemaltecos, nicaragüenses, ¿verdad? Hondureños, y yo periódicamente digo, bueno, pues unas pupusas, ¿verdad? Un gallo pinto, como dicen los nicaragüenses, y esas palabritas rompen. ¿Por qué? Porque estamos identificándonos con la gente. El humorismo se utiliza muy a menudo para romper el hielo y para ganar esa especie de conexión con la gente. Muchos predicadores modernos, sobre todo en Norteamérica, han tomado la costumbre de contar algo humorístico que despierta la alegría. Como es difícil hallar cuentos humorísticos que se ajustan al tema del sermón, el predicador a veces corre el peligro de caer en descrédito porque no hay ninguna conexión en lo que está diciendo. Sí, ciertas cosas se deben de decir para romper el hielo, pero no tan fuertes como para que opaquen al sermón. Si va a utilizar algo de humor, pues es para quebrar el hielo, o si el humor va a ser para conectar, entonces tiene que ser bien medido. Grandes predicadores usan el método del humor, el cual no es de censurar cuando el predicador sabe hacerlo con mesura y verdadera gracia. Lo malo son las burdas imitaciones de semejante proceder. Es decir, hay personas que pueden utilizar cosas que no van o decir cosas que no debe, y entonces echa a perder todo, ya arrancó mal en su sermón. Aunque consideramos estas advertencias extraordinariamente importantes, no es de esta clase de introducción que tenemos que hablar en esta lección, sino de la introducción propiamente del sermón. Estamos diciendo algunas humor y algunas cositas para romper hielo, pero el tópico no es eso, el tópico es la introducción. ¿Qué es la introducción? La introducción, hermanos, es despertar el interés de los oyentes a fin de que presten atención al mensaje que se va a decir. Entonces, debemos despertar el interés de los oyentes.
Se ha dicho con razón que nunca debemos empezar a servir la mesa de la predicación sin despertar el apetito de los oyentes. De la misma manera, en la predicación debemos despertar el interés en el oyente. Hay que despertar el interés. Para eso es la introducción. Nunca debemos empezar a exponer enseñanza, doctrina o exhortación sin haber hecho antes pensar a nuestros oyentes. ¿Ya? Hoy sí que vamos a tener un buen sermón. Parece que va a ser grandemente interesante lo que el predicador va a decirnos hoy. Ellos pueden pensar cuando oyen una buena introducción. Hoy sí va a estar bueno el sermón, ¿verdad? Una de las mejores formas de introducción es la referencia a un hecho actual, a un incidente que se ha publicado en los periódicos. Sin embargo, esta clase de introducción ofrece dos peligros. Primero, que la introducción tenga poca o ninguna relación con el tema y aparezca forzada y fuera de lugar. Eso tenemos que tener cuidado. Porque si yo no voy a predicar sobre vamos a poner así, sobre, no sé, sobre las leyes estas que se acaban de aprobar aquí en la Florida o se quieren aprobar. Si no voy a predicar sobre eso, pues mejor no mencionarlo. Es decir, si hay temas circulando, es bueno mencionarlos siempre y cuando vayan conectados con el tema que vamos a hablar. Ese es uno de los primeros peligros. El segundo, que el predicador, sobre todo si es más intelectual que un verdadero servidor de Dios, predique no la palabra, sino sus propios comentarios a los sucesos del día. Es decir, si comenzó hablando sobre el asunto de las armas, por ejemplo, o el asunto de los inmigrantes, hablando aquí de Florida, o de las leyes, pues ni modo, si es intelectual se va a ir por ese camino y ya va a perder el objetivo. ¿Sí? Estos son dos peligros acerca de el asunto de la introducción cuando no se utilizan bien. Otro método de introducción no es solamente explicar lo que esté pasando en la sociedad, en la comunidad, en el día, pero también es el de explicar el origen del propio sermón. Es decir, hermanos, pues quiero predicar esto porque estaba en oración o qué sé yo, o pasó esto y esto me dio, ¿verdad?, a luz de que hablara de este tema. Pues esta es una introducción extraordinaria de la que no se debe de abusar tampoco. El público tolerará que el predicador le cuente sus experiencias íntimas de vez en cuando, sobre todo si nota en el mismo un sentimiento de sinceridad. Es decir, el predicador puede utilizar sus propias experiencias siempre y cuando sean limitadas y con mucho cuidado. ¿Ya? Porque si no, también va a hablar solo de él y el predicador no debe de hablar de él. Voy a hablar esto más adelante, pero el predicador no debe de hablar de él. Eso es importante esto. Puede comenzarse o empezarse algunas veces con una alabanza de la verdad o doctrina que nos proponemos exponer. Por ejemplo, si vamos a hablar de la unicidad de Dios, vamos a hablar de cristología o de algún tema así, bueno, pues es bueno cantar un canto, ¿verdad?, que tenga conexión con eso. Como todas las demás clases de introducciones, esta es buena cuando no se abusa de ella o que se alterna con muchas otras. Por ejemplo, hay predicadores que cantan muy bien. Nada menos yo estaba predicando en un lugar no hace mucho y me decía el obispo de allí, de un predicador que invitaban mucho, ya no lo invitan porque invitaba y se la pasaba cantando y no predicaba poco, cantaba más. Eso no puede ser. Un canto está bien, pero no más de uno. A veces resulta necesario una introducción sacada del contexto. La ocasión en que fueron dichas las palabras del texto
las circunstancias que rodeaban a la persona que las pronunció o escribió, etc. ¿Sí? La introducción a veces se saca del contexto. Es decir, hermanos, fíjense que yo tuve un accidente, estábamos yendo al trabajo y bla, 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 y así, ¿ya? Entonces, allí el Señor me dio una palabra para ustedes, ¿sí? Ya la persona sabe que hay un accidente, sabe que sucedió alguna cosa y de ahí vamos a sacar una enseñanza. Estas son formas de introducir un sermón. Pero la introducción también tiene sus límites de la introducción. La introducción de un sermón no debe de ser excesivamente larga. Yo he encontrado a predicadores que utilizan una introducción bien larga. ¿Ya? No, la introducción debe ser breve. Se trata de preparar solamente el interés del auditorio. Y es un peligro decir en el encabezamiento lo que tiene que ser expuesto en el sermón. Igualmente lo es el divagar tanto con frases muy pomposas, muy acomodadas y huecas en esta primera parte del sermón, que en lugar de despertar interés del público, lo pierda por cansancio. ¿Sí? No debe de ser así. Y cuando estoy hablando de esto, es decir, si hay personas que van a hablar de un tema específico y están en la introducción y patinan en la introducción y abundan mucho en la introducción, que ya cuando llegan al tema específico ya la gente se cansó. Fue mucho. No se debe de abusar. La introducción no debe de ser excesivamente larga. Spurgeon cuenta de una señora que decía de su predicador: cuando nuestro pastor prepara la mesa, está tanto tiempo haciendo ruido con los cuchillos y los tenedores que cuando llegan las viandas o la comida, ya se me fue el apetito. ¿Verdad? Eso no puede ser. Muy bien, el otro elemento que es importante es la conclusión del sermón. Si es importante la introducción, también lo es importante la conclusión del sermón. Y vamos a dedicar este pequeño segmento a hablar sobre la conclusión. Hablamos ya de la introducción, ahora vamos a hablar de la conclusión del sermón. Si empezar bien es importante, también lo es terminar bien. Y terminar a tiempo. Terminar a tiempo. Hay predicadores que no encuentran la manera de terminar y divagan repitiendo exhortaciones de carácter más o menos semejante hasta que el público, en lugar de sentirse conmovido por tales llamamientos, solo desea angustiosamente que el predicador ponga fin a su discurso. Ya. Miren, hermanos, en mi experiencia que yo tengo, de predicar, la introducción debe ser breve, pero lo igual debe ser la conclusión. Debe ser breve, ¿ya? ¿Por qué? Porque no puedes tú cansar a la gente. Di lo que tengas que decir y termina cuando lo hayas dicho. Es el consejo de todos los maestros en la predicación. Pero, ¿cómo se tiene que terminar? ¿Cómo se tiene que terminar el sermón? Bueno, hay algunos métodos para terminar un sermón. Primero está el método recapitulativo. Método recapitulativo. Es decir, recapitulan, redicen lo que ya dijeron. ¿Sí? Una de las mejores formas y más comunes es haciendo una recapitulación de los puntos principales del sermón. Hermanos, ya les hablé entonces, número 1 esto, número 2 esto, número 3 esto, para que no se olviden. ¿Ya? Se llama recapitular. ¿Ok? Eso es algo muy usado por muchos predicadores. Método recapitulativo. Pero también está la variedad
y vivacidad. Esta es otra forma de terminar un sermón. La conclusión no debe ser estereotipada y monótona. No hay nada que produzca peor efecto a los oyentes que ver que el predicador se inclina a leer las palabras finales de un sermón. Ya es algo monótono, algo que no va a llevar a ningún lado. Se le dispensará al predicador la necesidad de mirar el bosquejo en otras partes del sermón, pero la conclusión es el punto culminante de su mensaje. Y es en este momento cuando el predicador ha de hablar con la mayor solemnidad o el mayor ardor posible, según la característica de su sermón. ¿Ya? Es entonces cuando su corazón ha de desbordarse de tal modo que el auditorio sienta que el predicador está no leyendo unos pensamientos escritos en su oficina, sino bajo el impulso del Espíritu Santo, tratando de hacer penetrar la palabra de Dios en los corazones. Esa es la conclusión. ¿Y qué diremos de los llamamientos? También son conclusiones. Termina uno el sermón con un llamamiento. No queremos terminar sin decir una palabra sobre la cuestión de los llamamientos. No estamos en contra del sistema cuando el ambiente es propicio y el predicador tiene la convicción de que hay entre el auditorio oyentes maduros para comprender en el paso que van a dar, faltándoles solamente la decisión. Es decir, un llamado a tomar una decisión, en este caso de aceptar a Cristo, por ejemplo. En tales casos el llamamiento puede ser verdadera bendición para tales almas. Pero insistir e insistir hasta provocar decisiones precipitadas de personas que ignoran los principios básicos del Evangelio, además de ser insensato para el predicador, puede resultar en perjuicio para las personas, ya que pueden ver venir al frente por fuerza y no por arrepentimiento. Los llamamientos deben de hacerse con mucho cuidado, con mucho esmero y de una forma apropiada. En cierta ocasión, una persona a la cual felicitaban los creyentes por haberse levantado manifestando aceptar a Cristo, dijo, no, era un visitante, dijo, no, yo no entiendo de estas cosas, pero me daba lástima ese señor que está hablando, pidiendo que alguien se levantara para aceptar a Cristo. Entonces, pues al no ver más, ya me dio tanta lástima que me paré para ir a aceptar. No queremos eso, ¿verdad? No se debe de caer en eso. Algunos consejos prácticos y cerramos este segmento. Sea cualquiera la forma de conclusión que uses, hazla adecuada al conjunto del mensaje, que no a un nuevo sermón, sino la aplicación práctica de las verdades expuestas anteriormente. No uses frases repetidas en la conclusión de cada sermón. Sé breve, no describas círculos y más círculos como un aeroplano en descenso, repitiendo las mejores frases del mismo sermón y añadiendo nuevas materiales. Desciende en línea recta, en picada desde las alturas de tu disertación al mismo corazón de los oyentes. Que nadie tenga que decir lo que dijo cierto campesino acerca de un buen sermón de conclusión interminable. El pastor llegó a casa en un viaje magnífico, pero tenía los caballos desbocados y no los pudo parar. Ya, eso no se puede hacer para que no digan esto. Acentúa el lado positivo más que el negativo. La conclusión. Durante el curso del sermón puedes tener que tratar con el lado negativo, porque siempre hay que tratar el lado negativo. Pero no termines con maldiciones, lamentaciones ni expresiones desalentadoras. ¿Okay? Nada de eso. Si no hacen caso, se van a ir al infierno. Y les va a caer el terror del Señor. No, nada de eso. Uno debe terminar con una expresión que dé aliento a las personas, que los haga reflexionar. ¿Ya?
El mensaje del Evangelio no siempre es un mensaje, es siempre, mejor dicho, el mensaje del Evangelio es siempre mensaje de esperanza. Levanta los corazones a lo positivo, a lo bueno, a lo sublime de las promesas de Dios, por grave o solemne que haya sido el sermón. ¿Ya? Una conclusión deprimida es la peor conclusión de un sermón. Finalmente, haz la conclusión personal, pero no excesivamente personal. Nunca distraigas la atención ni debilites la fuerza de la conclusión con una apología. Apología es ensalzar algo especialmente personal. En la introducción, ¿puede alguna vez el predicador pedir excusas por su dificultad en hablar el idioma, su falta de tiempo para preparar el mensaje o su incapacidad para tratar el asunto? Pero esto jamás es permisible en la conclusión. No lo puedes decir. Pues hermano, discúlpeme, pues que yo no tuve tiempo de prepararme y tampoco entendía muy bien lo que se me estaba pidiendo. No puedes decir eso al final. Si el sermón ha sido bueno, tal apología demuestra pedantería y orgullo por parte del predicador. O sea, pudo haber sido un sermonazo y perdonen hermanos porque ustedes saben, pues no sé mucho y bueno, nada de eso tampoco, ¿ya? Si ha sido un sermón mediocre, solo servirá para recalcar los defectos del propio sermón y desvalorizar lo bueno que en él haya podido haber, ¿ya? Evita las expresiones humorísticas en la conclusión. Las expresiones humorísticas, ¿verdad?, no deben de usarse mucho o tener mucho cuidado con ellas. Tiene que haber límites en las anécdotas humorísticas para terminar. De hecho, yo aconsejo que no se utilicen mucho al final. Amén. Abstente de cualquier acto que distraiga la atención. Un gesto exagerado, quitarse y ponerse las gafas, levantar un himnario o el accidente de caerse una hoja de los apuntes no son incidentes tan graves en el curso de un sermón, pero debe hacerse todo lo posible para evitarlos al final. ¿Sí? Las personas como yo que ya están perdiendo no mira bien, que se quitan, se ponen los lentes, se los quitan, se los ponen, en un sermón y menos al final, no es válido. La iglesia en la conclusión. La iglesia debe ser educada en la conclusión de los sermones. La mejor actitud es la de orar por las visitas y pedir a Dios por los hermanos que necesitan una bendición especial. Toda la iglesia debe participar en la conclusión. Este es el peor momento para salirse del templo o levantarse para ir a los pasillos o a los baños. En la conclusión, todo mundo debe estar allí. Hemos visto en las conclusiones que las personas comienzan a agarrar la bolsa y algunos ya se van, ¿verdad? No debe de ser así. Esa es falta de respeto. Debe existir la más alta solemnidad, ya que es en este momento donde se deciden los destinos de muchas personas. Por eso debe hacerse con mucho cuidado y la iglesia debe participar en ello. Y no diremos nada del desastre que significa un bebé que rompe a llorar o se inquieta durante los últimos 5 minutos del sermón. ¿Ya? Algunos predicadores tienen la costumbre de pararse y no hablar y guardar silencio hasta que el bebé se haya callado. Pues esa es una forma muy obvia de decir, callen ese niño. No, uno tiene que tener respeto y no decirlo. Siempre es desagradable tener que hacer esto, por lo que cuesta recoger de nuevo la atención del auditorio. Ello es posible cuando se dispone todavía de muchos minutos, pero es casi imposible al final. Tenemos que tener cuidado.